hablemos de la industria del gaming en mobile. O sea, es algo que ya vengo viendo que se repite un montón. A ver, vamos a hacer un repaso más o menos de lo que estuvo pasando. Y es que cuando empezamos, o sea, ¿se fijan? ¿Se acuerdan de toda esta época del gaming en mobile? Que todos nosotros queríamos jugar en el celular. O sea, yo creo que una gran explosión del gaming en un inicio fue bastante en mobile. O sea, hace un par de años todo el mundo era como, ok, vamos a jugar en el celular y que qué sé yo. Y antes el problema que teníamos era que queríamos jugar a los juegos que iban saliendo. Pero el problema eran los dispositivos. O sea, literalmente no teníamos dispositivos que tuvieran la potencia necesaria. Si vos querías jugar bien algún juego desde el teléfono, necesitabas un dispositivo de gama alta y muy poca gente podía tener acceso a ese dispositivo de gama alta. Yo empecé jugando al POU y a bastantes juegos en el Samsung Galaxy Pocket y andaba muy mal. O sea, literalmente no tenía potencia. Entonces la limitación en esos años era principalmente que vos no tenías la plata para comprarte un celular muy bestia. Y es que piénsenlo, o sea, éramos niños. O sea, ¿cómo de niño vas a tener para un S25, para un iPhone? Pero en la industria del gaming, ¿qué es lo que pasó? Que claro, como en un inicio había tanto interés por jugar a juegos mobile, pero los teléfonos no daban abasto, las compañías que desarrollaban juegos empezaron a justamente empezar a crear juegos un poco más accesibles, un poco de menos requisitos, pero lo que importaba era que todo el mundo tenía un celular. A comparación de lo que eran las consolas, la industria de consolas, la industria de PCs, que era más reducido, o sea, no todo el mundo tenía una consola, no todo el mundo tenía una PC, no era tan común de ver como era común un celular. O sea, todo el mundo tenía un celular, incluso yo, que no tenía PC ni consola porque no me las compraban, lo único que tenía era mi celular. Entonces era una industria que literalmente estaba en pleno auge, en pleno nacimiento, donde había muchas personas que podían llegar a dar mucho dinero y había una base de usuarios mucho más grande de la que había en consola, mucho más grande de la que había en PC. Entonces era literalmente una mina de oro para explotar. Entonces todo el mundo de la noche a la mañana empezó a querer invertir en crear juegos, aplicaciones móviles. O sea, literalmente empezamos a ver como un montón de industrias de juegos, o sea, empresas gigantescas que desarrollaban para consolas, empezaron a sacar sus versiones de mobile para los juegos. O sea, algo completamente ridículo. ¿Para qué quisiera jugar a los juegos que venís jugando en las consolas en el celular? Bueno, yo puedo explicarlo como alguien que fue gamer en celular, porque antes de estar acá hoy hablando desde el PC Gaming, tuve que escalar de pasar de jugar en el celular a jugar en la PC. O sea, yo literalmente me estoy leveleando la vida. Empecé en el teléfono y ahora voy por la PC Gamer. Empecé jugando en el teléfono y pasé toda esa etapa de la industria de mobile. Desde cuando todo el mundo quería jugar en teléfonos, pero no podía, sus teléfonos no eran compatibles, hasta cuando empezó a ser más accesible, empezaron a salir muchos juegos y hasta viví la época viva jugando en teléfono de ver cómo todas las empresas empezaban a desarrollar sus juegos que sacaban para las consolas para los teléfonos. Así que no se los estoy contando desde alguien que lo vivió de externo o que lo ve desde afuera. Yo se los estoy contando como alguien que lo fue, que lo vivió, que lo ejecutó y que jugó. Hay algo que estoy viendo que se repite mucho recientemente y es que están hablando mucho del tema de la industria del gaming en mobile está en decadencia. Bueno, para empezar, toda la industria del gaming está en decadencia. O sea, para que se den una idea, todo el mundo ahora, este año, estamos esperando a que salga nuestra mayor noticia y la motivación, el motor de vida de muchas personas en este año es que justamente este es el año en el que sale GTA 6. Es más, les voy a decir una cosa. Mi motor en este año es, o sea, tengo una Series X que está juntando polvo, no es broma, me encantaría poder enfocarla, pero se me va a desconectar la cámara, la tengo llena de polvo solamente esperando hasta el GTA 6. O sea, es la razón por la que tengo una consola de próxima generación, porque GTA 6 primero va a salir para las consolas. Entonces, partimos desde ese inicio en el que toda la industria del gaming prácticamente está en una decadencia tremenda, porque no puede ser que ni siquiera en consola ni en PC haya algo para jugar. Es como que antes todo el mundo estaba concentrado en un juego, o sea, era como que un juego concentraba toda la player base, pero ahora como que todos los juegos tienen player base, todos los juegos tienen fandom, y eso es porque no hay ningún juego que esté dominando, no hay ningún juego que sea la novedad y que todo el mundo esté queriendo jugar. Entonces, está siendo muy repetitiva la industria, pero esto es algo que empezó mucho antes en la industria del gaming mobile, o sea, empezó mucho antes. Y es que claro, en realidad lo que veían todas estas agencias que se dedicaban a crear y a desarrollar juegos, en realidad veían la industria del mobile no como una industria en la que perdurar. Hubo un cambio de mentalidad de cómo veían el futuro del gaming mobile al principio y después actualmente cómo lo ven hoy. Por ejemplo, en un inicio, cuando nosotros teníamos nuestros teléfonos que literalmente eran papas que no tenían rendimiento, todos los que se dedicaban a desarrollar gaming mobile eran gente apasionada, que de verdad veía futuro en el gaming mobile, pero que estaba ahí por pasión, que quería hacer, o sea, no por pasión. Obviamente siempre iban atrás de los números, siempre iban atrás del dinero, pero al mismo tiempo tenías que ser muy optimista para en ese año vos pensar que todo el mundo iba a jugar en su celular. Piénsenlo, en la época del Galaxy Pocket, ¿quién iba a pensar que iba a ser tan común jugar hasta el punto que iban a tener que desarrollar teléfonos específicamente para jugar?
era algo que literalmente si vos lo decías en esos años te iban a llamar un loco, se iban a reír de vos. Entonces la gente que estaba en la industria desarrollando gaming mobile y las pequeñas industrias que estaban desarrollando gaming mobile en ese tiempo se enfocaban por hacer juegos de calidad. O sea, justamente lo que tenían que conseguir en esa época era conseguir que alguien que se la pasaba jugando en PC o en consola a un nivel de rendimiento mucho más grande, conseguir convencer a ese tipo de usuario que era buena idea jugar en su teléfono. O sea, era muy diferente en esa época, porque en esa época tenían que convencer a alguien que no estaba en mobile que era una buena idea jugar en mobile. ¿Y cómo vas a convencer a alguien que jugaba en consola en la época prime del gaming, o a alguien que jugaba en PC? Creando algo mejor que en una PC, o igualando juegos de PC a el celular, justamente. Antes, cuando recién empezaba la industria del gaming mobile, era tan buenos los juegos. O sea, ¿no les da esa sensación como que cuando todos éramos pibitos y teníamos el celular ahí para jugar, los juegos eran extremadamente buenos? Unos shooters con unos gráficos, no me acuerdo ahora los nombres de los juegos, pero por ejemplo, el Asphalt 8. Pero claro, esos eran juegos que estaban pensados para convencer a un usuario que no estaba en esa plataforma de que era buena idea pasarse a esa plataforma. Lo que pasó es que cuando empezó a aparecer mucha más adopción, muchas personas empezaron a usar sus dispositivos móviles, todo el mundo tenía celular y ahora de la nada todos los teléfonos tenían potencia y rendimiento bruto para poder jugar un poco más. Empezaron a ver que había una player base tan grande y se llenó de un montón de estudios que se empezaban a poner a desarrollar juegos que eran una basura solamente con el objetivo de generar. Y es que ese fue el cambio. O sea, en un inicio la industria del gaming mobile era para convencer a gente de que era buena idea pasarse a móvil, y ahora la industria mobile es una industria que solamente busca generar dinero y ve a los usuarios de gaming mobile solamente como una alcancía o como alguien a quien saquearle el dinero. Y esa es la razón por la que yo creo que hay una gran decadencia en el mundo, en la industria del gaming mobile. Y ojo, lo loco es que la industria del gaming mobile pareciera que es como la anticipación de lo que va a pasar en la industria del gaming general, porque la industria del gaming mobile empezó a caer por decadencia mucho antes de la general, de la que tenemos en consola y en PC. Y es muy triste porque hoy si vos te querés meter a jugar al gaming mobile, todos los juegos son una basura. Parece que fueron desarrollados literalmente en una semana. Los anuncios son una basura. De hecho, es más, yo me descargué un juego de anuncios para hacer una dinámica en un stream que probablemente muchos de ustedes no vieron, o sea, no fue muy popular. Pero cuando hice eso me acuerdo que había un anuncio de un juego que era como de disparar a cosas que venían saliendo, que creo que es un modelo de juego mobile que todavía sigue apareciendo en los anuncios, que cuando vos te lo descargabas, la mecánica de movimiento estaba mal hecha. Ahora, literalmente, la filosofía de sacar un juego en la industria mobile es literalmente pensar en cómo podemos hacer el juego que genere la mayor cantidad de descargas, que monetice por la mayor cantidad de anuncios, porque encima están repletos de anuncios, y lo peor es que encima añadieron anuncios en el modo offline. O sea, si vos antes la estrategia que tenías para saltar de los anuncios era desactivar el Wi-Fi. Bueno, resulta que ahora cuando descargas alguna de estas basuras de juegos online, de juegos mobile, básicamente estás descargando un malware que no solo estás descargando el juego, estás descargando en carpetas privadas de tu teléfono que vos no podés acceder un montón de anuncios. Los anuncios están descargados en tu teléfono, así que encima si vos desactivás el Wi-Fi, tenés los anuncios en las carpetas ocultas. Esto yo lo descubrí, o sea, los que estén en Android pueden instalarse el navegador de archivos, el S-File Explorer, y pídanle, o sea, métanse a ver cada archivo que tiene su teléfono y muestren las carpetas ocultas. Y van a ver que hay una carpeta oculta en la parte de aplicaciones que tienen todos los anuncios, tiene un montón de videos que son los anuncios que les salen en los juegos que ya están descargados localmente en el dispositivo. Entonces parte de lo que pesa el juego son esos anuncios. O sea, entonces ahora están pensando en cómo exprimir, o sea, cómo podemos hacer un juego que sea atractivo para un anuncio. O sea, es como los videos en YouTube se piensan desde la portada y desde el título, entonces de ahí se construye el resto del video, y eso es lo que están haciendo con los juegos. Están buscando la forma de conseguir un anuncio convincente para que vos te lo descargues, y de ahí se empieza a desarrollar el juego. Lo ideal es que estos juegos se desarrollen en masa, o sea, que las empresas empiecen a desarrollar, o sea, a lanzar de que juego diario prácticamente, cosa de que cada uno de estos juegos generen un poquito de dinero. Y la forma de recaudar principalmente en la industria de mobile antes era por los micropagos de los juegos, pero ahora está tan saturada y está tan quemado ese mercado que la gente de mobile ya ni siquiera gasta dinero en mobile. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen o sea, llenan todos estos juegos basura de un montón de anuncios, y esos anuncios se monetizan como si fueran los anuncios de YouTube. Entonces hoy tenemos unos teléfonos que literalmente son computadoras gaming que se pueden jugar hasta con mando, pero
ahora la industria del gaming cambió completamente de filosofía. Hoy tenemos los teléfonos gamer para la industria gaming de hace 10 años. Si hay una industria tan basura de gaming mobile es porque también hay un público basura que lo consume. Si esto no fuera rentable, las empresas no harían esto, pero el tema es que es rentable y a cada rato se pone de moda en TikTok algún juego, una tendencia o alguien que va en tu trabajo o alguien que va en tu aula y literalmente se descarga ese juego y todo el resto en el aula se lo descarga o todo el resto en la oficina se lo descarga y son juegos basura, están estimulando, o sea, ustedes con su descarga y con sus anuncios están estimulando que se siga arruinando la industria del gaming. Eso es lo triste. Entonces es irónico, tenemos teléfonos con 12 GB de RAM, con el último Snapdragon, con gatillos para jugar online, o sea, para jugar como si fuera un mando, literalmente integrado, tecnología con ventiladores RGB y la industria del gaming mobile ya está en extinción porque no retiene a nadie. Entonces, no sé si en este punto la industria del gaming mobile tenga alguna salvación, tenga algún futuro. Personalmente lo veo muy difícil, porque la verdad es que parece que encima venden basura y encima a la gente le gusta. Hay un gran porcentaje de gente que le gusta, porque si esto no fuera rentable, ya hubieran despedido y quebrado todos. Pero bueno, aparentemente es lo que la gente quiere. Chicos, acuérdense de suscribirse a este canal. Hay que llegar a los 1000 suscriptores, hay que farmear como cocino, locos.